Señor le bendiga, apreciados hermanos. Amén. Una vez más, con el programa escrito, está dándole seguimiento al tema del programa anterior, que llevaba por título ¿Quién dices tú que es Jesús? Y este que es la continuación con el mismo texto de Mateo 16:13. La confesión de Pedro lleva por título ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Lo invito a que me acompañe con la lectura. Primero, una oración para que el Señor nos guíe como siempre y procedemos con la lectura. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te Padre damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más, Padre bueno, de estudiar tu palabra, y te rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que sea tu buen espíritu el que nos guíe en esta enseñanza, de modo que sea de provecho para tu pueblo y para todo aquel que escuche. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Procedemos con la lectura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, como terminamos la vez anterior con Jesús llevando a sus discípulos a un peregrinaje a Cesarea de Filipo, que veíamos que queda en el norte de Israel. Decíamos que es un bastión de las tinieblas por el hecho de que en los tiempos antediluvianos ya descendieron ahí 200 ángeles caídos, comandando por Shemihasa, que según enseñan, un libro que digo no es canónico, ¿verdad? Que es el libro de Enoc. En el capítulo 6 habla de este evento con los nombres de los ángeles y el jefe de ellos, pero el tema es que eso también lo relata el Génesis, que sí es canónico, en el mismo capítulo 6, ¿cierto? Entonces, desde esa época ya vemos en ese lugar descendiendo a los ángeles, que dice que tomaron mujeres y la tomaron por esposa. O sea, sí, en el original hebreo dice que ellos, o sea, literalmente el hebreo dice que los ángeles dijeron que las mujeres estaban buenas. Eso es lo que dice el hebreo. ¿Serio? ¿Serio? Dicen el pecado, ¿no? Sí, dicen los ángeles dijeron, o sea, un tema de deseo carnal. Sí, Cosa exacto. que Se no sintieron es en lascivias. exacto. Creo que las epístolas lo mencionan, ¿verdad? Pedro y Judas. Amén, así Perdón, es. Pablo dice a Corintios que la mujer debe ser cubierta por causa de los ángeles. Se está Oye, refiriendo sí, a eso también. exactamente. Amén, Bueno, así es. en hebreo dice que los ángeles dijeron que estaban buenas las anachim, perdón, las nachim, porque Isha en hebreo es mujer y el plural es nachim, y ellos dijeron que estaban tobot. Y es como si yo te pregunto, ¿cómo estás? Y tú me dices top meot, ¿verdad? Porque top en hebreo es bueno y tobot era que las mujeres estaban buenas. Eso dijeron los ángeles, y el Génesis enseña que de alguna manera, no sabemos cómo, ¿verdad? Procrearon con ella y nacieron los famosos Nefilim. Bueno, eso aconteció en esa área de Cesarea de Filipo, que se vino a llamar después, en los tiempos neotestamentarios. Pero en el Monte Hermón sucedió eso, que queda Cesarea de Filipo, como mencionábamos, en la falda del Monte Hermón. Posteriormente, después del diluvio, todavía estaban los Nefilim ahí, que vieron los espías, les mencioné cuando
Moisés los envió en Números 13:33, ¿verdad? Y ellos tuvieron miedo de los gigantes, de los Anaquín, los hijos, de Anac, y de los Refaín, todas esas tribus de Nefilim, ¿verdad? Que todavía de alguna manera estaban presentes en los tiempos postdiluvianos, cuando Moisés se disponía a conquistar Canaán. Bueno, pasaron los 40 años de peregrinación en el desierto por la incredulidad de ellos, y después le tocó enfrentar a esos nefilines que todavía estaban ahí gobernando toda la región de Basán con Og, rey de Basán. Después de eso, en el periodo helénico, cuando ya Israel cayó bajo el dominio de los griegos, Alejandro Magno y los generales de él, Seleucidas y los Ptolomeos, etcétera, que se repartían el dominio de Palestina entre ellos, o mejor dicho, se lo disputaban. Construyeron una serie de santuarios y de templos a Pan, a Zeus, a César Augusto, Herodes el Grande. Digo, el sitio prácticamente es como que fuera un imán para las tinieblas, porque ese culto a César Augusto es un tipo prácticamente del culto al anticristo, ¿cierto? Dice que el primero, creo que se declaró Dios, fue Julio César en esa religión romana, ¿verdad? Pero cuando ya él deja como heredero a su sobrino nieto, si mal no recuerdo que era el parentesco que tenía Octavio con él, dice que Octavio vino a ser conocido cuando declaran que Julio César era Dios, como el Hijo de Dios. Y a ese Octavio, que después el nombre le cambió a César Augusto, ¿verdad? Porque César en su testamento, bueno, hubo unos acontecimientos en los que César como que se impresionó con su sobrino nieto, y cuando volvieron de Hispania, de la campaña que tuvieron por allá, él en su testamento lo nombró heredero. Entonces él tomó el nombre de César, pero también lo declararon Augusto, ¿verdad? A ese César Augusto también le hicieron un templo allá al Hijo de Dios. En esos tiempos fue que vino Jesucristo, cuando era emperador César Augusto. Y todo eso era en Cesarea de Filipo, que a la sazón era conocida como Panias, a propósito del dios Pan, que era el que más santuario tenía en ese lugar, y que de hecho es del cual viene la palabra pánico, que me parece que se lo mencioné, porque dice que él, además de violador, empedernido, porque dice que violaba a las ninfas, a las mujeres, a todo el que veía por ahí, que era el famoso macho cabrío, mitad hombre, mitad macho cabrío, el Baphomet, que hasta el día de hoy lo adora la Illuminati, los Illuminati, la élite mundial que gobierna este planeta. Los cultos luciferianos. Exactamente. Bueno, a ese Pan le hicieron cuantos santuarios en esa misma área, ¿verdad? Y de él viene el pánico, porque dice que él, bueno, le gustaba asustar a todo el que veía por ahí en su dominio. Y el día de hoy, yo los invito a los que nos escuchan a que busquen en Google ahora mismo la palabra pánico, y van a ver la mayoría de periódicos, los más grandes del mundo, en sus titulares: pánico por la caída del petróleo, pánico por el coronavirus, pánico de las compras porque la gente cree que estamos en el apocalipsis, que se va a acabar el mundo, pánico de enfermarse. O sea, hay un espíritu de, yo creo que Dios quiera que no, pero me da la impresión que cuando termine la cuarentena, un montón de gente va a quedar enferma de los nervios, y de insomnio, y de ansiedad, y de cuánta cosa, porque hay un pánico. Y de hecho, en el diccionario de la Real Academia Española, cuando tú buscas pánico, además que te dice que viene del dios Pan, también te explica que es contagioso y colectivo. Entonces, eso es lo que hay en el mundo. Hay como un espíritu de pánico, aparte que la misma muerte también se pasea y se pavonea por todo el planeta. Cantidad de gente muriendo, ¿cierto? Es ahí donde yo digo que la iglesia también tiene que desempeñar su rol, porque lastimosamente un gran porcentaje de los que están muriendo puede ser que no se vayan con el Señor.
Y asimismo, como hay una cosecha de las tinieblas de almas, la iglesia también debe procurar cosechar Así la es. mayor cantidad de gente posible con el Evangelio de Cristo. Pero Daniel, ¿por qué no te lees mejor ese capítulo 6 de Génesis para que lo veamos? Realmente, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo los Nefilim? ¿Cómo es posible que se aparecieron los ángeles por ahí tomando mujeres y engendrando Amén. hijos? Génesis 6, 1 en adelante. Dice así la palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había pues gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta ahí, hasta el 5. Sí, puede dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a leer yo acá para ver el paralelismo con el libro no canónico, pero de hecho la Biblia lo cita, en la epístola de Judas, que era el hermano de Jesús. El libro de Enoc, capítulo 6, dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Chemihasa, que era su jefe, les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de su jefe, Chemihasa, que era el principal, y en orden de relación, Artacoc, Ramael, Cocabel, el Ramael, Daniel, un tocayo tuyo, mira, Sequel, Baraquel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, se parece un poquito a Satanás, pero me imagino que de menos rango que Lucero. Claro. Chanciel, Sharayel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Jeadiel. Estos son los jefes de decena. Digo, por algo le llamaban los hijos de Dios, ¿no? Porque todos terminan en él. Es el principado y potestades, jefes de decena. Sí, exacto. No sé qué opinión te merece esos pasajes, Daniel. ¿Cómo es posible esto? Digo, hay varias corrientes teológicas, ¿verdad? Antes, Exacto. en la mayoría de seminarios enseñaban que los hijos de Dios son los descendientes de Set y que las hijas de los hombres son la hija de Caín. Y están los que creen, entre los cuales me incluyo, que ese pasaje, si somos honestos, al hacer una exégesis, hace una separación entre la humanidad y los ángeles, que son otro tipo de criaturas. No sé tú qué opinas al respecto. Así es. Bueno, como tú dices, hay dos teorías, ¿no? Unos se inclinan a que son los hijos de Set, los hijos piadosos de Set, exacto, y las hijas malvadas de Caín. O sea que cuando ellos se unieron,
el mal con el bien, porque los hijos de Seth eran Bien portado. justamente los buenos, los hijos de Dios, ¿no? Los buenos. Y la hija de Caín, la descendencia de Caín eran las mujeres malas. Entonces, esta combinación lo que trajo fue el producto de esto, cosa que yo tampoco comparto, porque en la Biblia habla de personas que eran pecadoras, pero no daban estos productos así. Un ejemplo, Rahab la ramera. Nunca se dice ahí que un descendiente de Rahab fue un gigante, un monstruo poderoso, y ella era pecadora. Sí. ¿Entiendes? Es más, ¿qué dice la Biblia? La incluyó en la genealogía de Jesucristo. Sí, Así imagínate. O sea, que esta base que ellos están utilizando, que los hijos de Seth son los buenos, que la hija de Caín son las malas, eso como que no va. Como que no tiene un sustento, ¿entiendes? Como que no tiene un sustento. ¿De cuándo acá ser un pecador implica que tú vas a parir gigante? A creer, si el mundo es constante pecado, hasta que vino Jesucristo ya puso punto final a esto. Y vino a redimirnos, ¿no? Bueno, yo me pregunto cuando yo estoy leyendo esto, que los hijos de Dios, ¿por qué hace esa diferencia? Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. O sea, los hombres no eran hijos de los hombres, solamente eran las hijas. Eso está como raro. Entonces yo me quedo pensando así y también me puse a analizar yo. Entonces Seth no tuvo hijas, Caín no tuvo hijos para que se unieran ellos. O sea, que como que no va ese argumento, como que no va. Entonces, más me inclino es por de que los ángeles descendieron y vieron a las hijas de los hombres y la vieron que eran hermosas, físicamente atractivas, y eso les llamó la atención a ellos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los ángeles son seres creados por Dios. Así mismo es. Los ángeles se han manifestado a la humanidad en forma de hombre. O sea, que no es como algo tan extraño así como que haya como que un gusto entre ángel y mujer, porque cuando 3 ángeles se le aparecieron a Abraham, Abraham vino, los atendió, le dio hospedaje, hablaron con ellos y resulta que aparentemente uno de esos ángeles podía ser hasta el Señor Jesucristo. Así es. Él le habló como Dios a él, le habló La como teofanía. Dios. Lo reconoció, sí. Entonces, ellos comieron, ellos se quedaron prácticamente casi todo el día ahí le profetizaron que iba a tener un hijo con Sara. Sara se echó a reír, él oyó. O sea, tenían poderes que él oyó. ¿Y por qué te ríes, Sara? Y Sara estaba escondida por allá riéndose. No te rías, vas a tener un hijo, le prometió, porque ella pensaba que como ella era vieja, ya no podía. O sea, manifestaciones de ángeles entre los humanos. Cuando sucedió lo de Sodoma y Gomorra, también fueron ángeles allá. Entonces, ¿qué pasó con los ciudadanos de Sodoma? Al verlos a ellos llegaran de Lot, dice que lo vieron, no sé, de pronto lo vieron atractivo, no sé, pero ellos sintieron algo, una atracción especial hacia ellos. Y eran ángeles, entonces. Pero como ellos tenían poderes, ya sabemos la historia, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ellos lo cegaron, fue destruida la ciudad, no sé qué. Lo que le voy a decir es que los ángeles se han manifestado a la humanidad y uno a veces lo pasa desapercibido. O sea, no es que un ángel va a venir con alas y va a ver a la mujer y se enamoró de ella, no. Ellos descendieron, dice que abandonaron su morada. Así mismo es. Mira, los ángeles, hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Hay ángeles que pecan. Entonces, vámonos a segunda de Pedro 2:4 para ver cómo es esto, que esos ángeles eran malos. ¿Y qué hace la diferencia entre un ángel bueno y un ángel malo? Segunda de Pedro 2:4. Dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. También nos habla en Judas, versículo 6. En Judas, versículo 6, también nos habla de los ángeles, que los ángeles pecan. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Así es. Abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un ángel, el ángel es creado con un propósito para servir, para adorar a Dios, para ser un instrumento de Dios. Pero si él abandona su condición, si él abandona su morada celestial y se viene a la tierra y ve a las mujeres, como dice el libro de Génesis, y le gustan y toman a las mujeres como esposa, ¿no? Como mujer, se reproducen. Entonces, ¿qué viene de esa unión? Un ser espiritual con un ser terrenal. Tiene que nacer algo fuera de serie. Espantoso. Eso no puede ser un nacimiento normal. De hombre, mujer con hombre terrenal no puede ser. Ahora bien, hay personas que dicen, no, pero que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Que no. El capítulo ese que habla en Lucas, sobre eso, Lucas 20:34. Los saduceos le preguntaron al Señor, tentándolo, Señor, Moisés nos mandó que si un hombre se casa con una mujer y muere y no tiene descendencia, mandó que el hermano se casara con la mujer y le trayera descendencia para honrar al hermano. Y así sucesivamente, pero eran 7 hermanos, 7 hermanos. El segundo vino y se casó también con ella, se murió, no dio descendencia. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo. Entonces dice, ¿de quién será ella esposa el día de la resurrección? Como los saduceos no creen en la resurrección, y el Señor le dice, erráis, ustedes están malinterpretando las cosas. Si allá en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Eso no es la tierra. La tierra Dios la creó y nos mandó a poblar la tierra, a llenarla, a reproducirnos, pero en el cielo no. En el cielo ni tú vas a tener mujer, ni las mujeres van a tener marido, ni nada. Todos vamos a ser inmortales allá arriba. Así es. La vida que nos dio el Señor. La vida eterna, la vida en abundancia que nos dio el Señor. Entonces, ahí hay un error de malinterpretación de la gente que creen que en el cielo la gente se va a casar. Nosotros no tenemos que poblar el cielo. Bueno, Daniel, siendo así, queda claro de que los ángeles tienen esa potestad, esa capacidad, mejor dicho, de interactuar en ambos mundos. Son espíritus, como dice la Biblia, ¿verdad? Espíritus ministradores. Sí. Pero como dices tú, al fin y al cabo son criaturas hechas por Dios y de alguna manera ellos pueden interactuar en el mundo material, tiempo, espacio nuestro, materializarse, tomar cuerpos humanos y cuando lo hacen, según estamos viendo aquí en la palabra, también pueden, además de comer, como con Abraham hicieron, engendrar hijos con las mujeres humanas. Y de ahí el tema de los nefilín, que dice que hibridaron toda esa generación antediluviana y Dios se vio forzado a barrerlo con un diluvio. Pero vemos que después del diluvio todavía están en el mapa. Y después Dios mandó a Israel, y no solo a Israel. Por eso yo creo que también el Señor, porque a veces se ve como que el Señor no era paciente con Israel, porque dirán algunos, pero 40 años por un leve miedo y en verdad habían gigantes ahí. No era mentira, pero es que tentaron al Señor en toda la travesía por el desierto, ¿verdad? Y cuando ya ellos iban, después de los 40 años, a entrar, mira qué interesante lo que el Señor le dice a Moisés. Le dicen, pasen
por la tierra de Amón, y no, por Moab, después por Amón, primero por Edom, que eran los hermanos de ellos, los descendientes de Saúl. Y le dijo, pídele permiso. Dice, pero no toques su tierra, que yo no te la he dado a ti. Dice, porque yo se la prometí a los hijos de Saúl. Lo mismo le repitió Dios a los israelitas con los hijos de Lot, con el territorio de Moab y de Amón. Y sabe que dice ahí mismo la palabra, que cuando Dios le dio esa tierra a esos parientes de los hebreos, ellos mataron a los gigantes que habían ahí. O sea que no fue gratis para ni uno de ellos. Dice que le llamaban los moabitas sonsoneos y un montón de nombres que dice la Biblia, pero dice que los barrieron los hijos de Saúl, los edomitas, los moabitas, los amonitas, y tomaron posesión de los territorios de ellos. Y cuando llega Israel, después de toda la plaga de Egipto y de la maravilla de Jehová, resulta que tiene miedo. Y Dios lo pone a vagar 40 años, ¿cierto? Pero bueno, después entraron con Moisés, ya sabemos que hasta el tiempo de David todavía quedaban uno que otro por ahí. Y los barrieron en la conquista de Canaán, y los residuos, pues David, su valiente, los barrieron, ¿verdad? Dicen algunos, no sabemos, ¿verdad? No podemos especular con lo que la Biblia no nos dice a ciencia cierta, pero algunos son de la opinión de que como esos espíritus, como tú mencionas, eran híbridos, o sea que no eran ni completamente ángeles, ni completamente humanos, sino mitad y mitad, que cuando murieron, su espíritu quedan vagando en la tierra, porque Dios dice que ustedes no son de acá, así que para acá no vienen, y quedan vagando por la tierra, y que son los demonios. Dicen algunos, y mira que yo lo creo, porque dicen ellos que en la Biblia no te habla de que un ángel necesita ser una posesión demoníaca, porque como enseña Pablo, el ángel tiene su cuerpo, si bien es espíritu, si tiene su propio tipo de cuerpo. Pero Jesucristo explicó de los espíritus que él echaba fuera de los demonios, que cuando él lo echa fuera se van por los desiertos y buscan 7 peores para regresar y poseer de nuevo a la persona. Y ellos, como una vez tuvieron ese cuerpo gigante de Nefilín, tienen una desesperación por poseer, aunque sea cerdo, como sucedió también una ocasión que Jesucristo libertó, ¿verdad? Entonces, tanto esos temas, el tema es que Jesucristo, cuando va con sus discípulos, es a esa región donde sucedieron todos aquellos eventos. Y precisamente ahí, imagínate un pastor que dice a sus discípulos, o a su congregación, o a la clase de obreros, vamos a un retiro, y lo lleva a un monte donde hay altares de santería y de brujería, donde se practica todo tipo de magia. Dice, aquí va a ser el retiro. Digo, ¿cómo así? Jesucristo lo llevó a ellos allá arriba, donde descendieron los nefilines, donde, bueno, después estaba Pan con su pánico y el culto a César Augusto, a Zeus, a todo el panteón, a las ninfas, a Eco, a cuanto demonio griego había. Y mira que los griegos y los romanos estaban montados en ese tema de los semidioses y de los nefilín, ¿verdad? O sea, lo mismo espíritu y potestad de esa, allá lo lleva él. Pedro confiesa, y después él lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a la cima del Hermón, donde descendieron ellos y se transfiguran, plantando bandera y anunciando que él le iba a dar potestad a la iglesia. Pero hermano Luis, ¿usted pudiera explicarnos cómo fue que aconteció eso? Que Jesucristo le arrebata la potestad a las tinieblas, porque la Biblia lo menciona, que él descendió a la parte baja de la tierra. ¿Usted pudiera explicarnos? Así es. Antes de entrar en la explicación, yo con respecto a los nefilín tengo ¿Cómo no? una teoría. Vale. Es mi teoría. Y con esta teoría yo quisiera también, por lo menos, si hay algún biólogo, ¿verdad? O genetista o lo que fuera, escuchándonos, de pronto podría dar una explicación para ellos. Si bien es cierto, para que haya una concepción debe haber un óvulo y un espermatozoide. Entonces alguien dice, los ángeles no tienen espermatozoides, pero mi teoría es que estas fuerzas espirituales pueden poseer a un ser humano
además de poseer al ser humano, se sabe que las personas cuando están en un alto estado de embriaguez pueden engendrar en niños con problemas. Las personas cuando tienen una adicción a droga, el niño sale adicto a droga, nace adicto a la droga. Yo estoy seguro que si se hubiera dado por la vía de que los ángeles entraran a los hombres para poder llevar a cabo ese deseo de lujuria que tuvieron, la energía poderosa de los ángeles, porque son criaturas poderosas hechas por Dios, iban a engendrar gigantes. Iban a engendrar algo totalmente descomunal, como bien mencionó Daniel. Iban a engendrar un ser totalmente descomunal. Y eso encaja perfectamente con lo que tú dijiste. Ese ser iba a tener un espíritu. ¿Y qué pasa con esos espíritus? Se sabe que están los ángeles y los demonios. Mira, y lo cita la palabra totalmente diferenciados. Que los demonios son espíritus errantes y que siempre buscan la manera de poseer a un hombre. Ahora bien, ¿qué sucede cuando, para contestar la pregunta, cuando Adán peca? Adán tenía el señorío sobre todo el universo conocido para él, es decir, la tierra. El diablo hace que Adán peque, ¿verdad? Dice que el primer Adán hace perder la autoridad del hombre sobre la tierra. El diablo toma esa autoridad. Por eso que el Señor le llama príncipe de este mundo. Amén. Y usted ve que Satanás le dijo, te doy todos los reinos que tú quieras. Él sigue dominando y dirigiendo los reinos de esta tierra, los reyes, los presidentes. Así es. Pero ¿para qué vino Cristo? Cristo vino para salvarnos, morir en nuestro lugar. Pero ¿qué decía Cristo cuando se acercaba a un ser humano? Decía, a vosotros se ha acercado, ¿qué? El reino de los cielos, es decir, la autoridad celestial soy yo. Y el reino de los cielos viene a estar en cada uno de nosotros. ¿Qué le dijo el Señor cuando se iban ellos antes de ascender a los cielos? Que le había dado potestad, es decir, autoridad de echar fuera, ¿qué? Demonios, los dominios que tenía Satanás antes. ¿Con qué dominaba la humanidad? Si bebieren cosas mortíferas no les dañará, y pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Muchas enfermedades son psicosomáticas y algunas son posesiones espirituales, espíritus de enfermedad. Entonces, Sí. ¿pero qué sucedió cuando el Señor muere en la cruz y dice, consumado es, y cuando resucita el primer día de la semana? ¿Qué pasó en ese espacio? Entonces, el que nos da la respuesta de eso es el apóstol Pedro. Y nos da una respuesta sencilla. Pablo dice, el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, que citando el Salmo, Pablo cita el Salmo 68, 18. Dice que el Señor descendió a la parte más baja de la tierra. Y dice que llevó, ¿qué? Cautiva la cautividad. Pero entonces el apóstol Pedro nos dice qué fue lo que sucedió. Yo voy a leer textualmente primera de Pedro 3, 8 al 18 al 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Voy a leerle textualmente. Y hay muchas citas que lo pueden corroborar. Si usted quisiera anotar, porque para hacer una interpretación correcta de la palabra hay que buscar los textos paralelos y todo eso. Vamos a leer Primera de Pedro 3, 18 al 22. Yo quisiera, si usted puede tomar nota, y entonces busca Mateo 11, 23, 16, 18, Mateo 11, 23, 16, 18
Lucas 10, 15. Y Hechos, que Pedro lo cita también. Hechos capítulo 2, versículos 27 y 31. Y el Salmo 16, 10. Usted suma todo esto y le añade otros textos bíblicos. Así. Apocalipsis 1, 18. Apocalipsis 6, 8. Apocalipsis 20, 13. Y 1 Corintios 15, 55. 1 Corintios 15, 55. Con estos textos usted va a hacer un estudio bíblico sobre lo que dice Efesios 4, 7 al 9. Leemos de Pedro, dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Padeció una sola vez por los pecados. En la cruz, una sola vez por nuestros pecados. Ahí partimos y Pedro dice, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y dice, el justo por los injustos, Él siendo justo por nosotros. Bien. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, el cual también fue y predicó ¿a quién? A los espíritus encarcelados. Ahí está la respuesta que dice Pedro, de lo que dice el apóstol Pablo. Dice, descendió a la parte más baja de la tierra. ¿A quién? ¿Por qué estaba haciendo el Señor en ese tiempo? Él desciende a la parte más baja de la tierra como todo ser que muere. Pero su cuerpo, dice el salmista, no podía haber corrupción porque era perfecto. Ajá, Thierry. Lea el 20, por favor. Sí, es que estamos haciéndolo textualmente. Hasta ahí. Porque yo pensé que lo iba a dejar hasta ahí. No, pero es que vamos el 20 haciéndolo, es necesario también leerlo. Estamos haciéndolo textualmente, Sí. porque vamos hasta el 22. Vale, prosiga. Dice que él llega a predicar a los espíritus, ¿qué? Encarcelados. El Hades, ¿verdad? Estaba dividido en dos. Estaba el infierno, ¿verdad? Y el seno de ¿qué? De Abraham. El mismo Señor lo explica cuando habla de el rico y Lázaro. Cuando ves el rico y Lázaro, ves que Lázaro está en un lugar con Abraham, ¿verdad? Y abajo está rico, padeciendo con todos los otras gente. Pero habla de espíritus encarcelados. ¿Se da cuenta? Está hablando de seres que fueron, ¿qué? Puestos, como dice el apóstol Pedro, y lo citó, creo que Daniel lo citó, que habían sido allá encarcelados, eternamente reservados para el juicio. Entonces, Dios es un Dios justo. Él prometió que iba a venir un Salvador, un Mesías, por eso es que se sacrificó un cordero allá en el libro de Génesis. Y la gente sacrificaba un animal como símbolo de que iba a haber un ser inocente y por su sangre íbamos a ser limpios. Así que Dios, el Señor, se presenta y se muestra como la prueba fehaciente de que Él era el Mesías, que era un cuerpo que no podía haber corrupción porque era Dios hecho hombre, que no había pecado, por eso que la muerte y la Hades no podían retenerlo, y les anuncia el cumplimiento de eso. Con ese acto, con ese hecho, el Señor le arrebata totalmente, vamos a ver más adelante, autoridad, toda la que tenía Satanás, porque él es el postrer Adán. Y esa autoridad, vamos a ver cómo se la delega a los apóstoles y a nosotros, a todos los que creen, les dio potestad, es decir, autoridad de ser hechos hijos de Dios por ese hecho. Dice así, sigue diciendo, entonces, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Se da cuenta dónde hace la cita? Nos lleva a los días de Noé. ¿Y qué dice? Que por qué Dios destruyó la tierra. Por varias cosas. Dice que el pensamiento del hombre de continuo solamente el mal. Y Pedro habla, el mismo apóstol Pedro, citando a Enoc, séptimo desde Adán, está diciendo que por el hecho
cometidos por estos ángeles que dejaron su habitación y engendraron hijos, entonces Dios los encarceló hasta el día del juicio. Él está diciendo aquí también que a ellos también el Señor Jesús en ese tiempo les fue a predicar, pero ya no para arrepentimiento, sino que anunciándole la razón del juicio y el cumplimiento de él. Sigue diciendo entonces, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 solamente, fueron salvadas por agua. 8 en el bautismo nuestro en realidad, fueron salvadas por el diluvio. La humanidad desaparece y queda Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Hermano, Sí. entonces, según entendemos de los pasajes que usted está abordando, Jesucristo, los 3 días que él profetizó que iba a estar como Jonás en el vientre del pez, porque él muere y, como usted dice, desciende, le predicó a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé, y él resucita, y ahora él tiene toda potestad, como usted dice, y él le delega a la iglesia. Pero si alguien le preguntara entonces a usted, pero, ok, Dios cuando hace a Adán y Eva le da dominio sobre el planeta entero. Todo era armonía, paz, los animales no eran salvajes, etc. Y Jesucristo ahora vence al que tenía dominio sobre este planeta cuando el hombre cede ante el pecado, que es Satanás, sus ángeles, sus hijos, nietos, nefilines, cuanto demonio y espíritu inmundo hay. Jesucristo recupera y le delega esa potestad a la iglesia, que él dice, toda potestad me es dada, yo los envío. Pero ahora bien, el mundo sigue de mal en peor, vuelto leña, pecado, guerra, hambre, droga, bueno, cuánta cosa uno se puede imaginar, y la gente diría, bueno, entonces como que no se cumplió, para que explique entonces el tipo de autoridad que Jesucristo nos delegó y que después en el milenio él viene ya a tomar posesión de la tierra que él recuperó, porque eso lo pudieran decir ahora, ¿no? Pero bueno, pues Jesús como que no lo recuperó como en el tiempo de Adán estaba, pero es que viene una época milenial edénica más adelante, pero explica entonces la iglesia, que es la parte medular de esta enseñanza, la iglesia, que fue la autoridad que Jesús le delegó. Le digo porque hay cuanta doctrina y, por no llamarle, o sí vamos a llamarle herejía, suelta por ahí, ¿verdad? Una de ellas es el dominionismo, que dicen los famosos apóstoles modernos que ellos se van a apoderar del planeta, que Cristo no va a venir hasta que la iglesia, porque Cristo venció, recuperó el dominio de Adán, de Eva, del Edén, y que él no va a venir hasta que la iglesia agarre todas las posesiones, le arrebate el diablo el poder político, económico, y Jesús, quédate allá que todavía tú no puedes venir. Ese es el dominionismo. Entonces explique en verdad cuál potestad se refería a Jesús cuando dijo, por ejemplo, primero a Pedro, a ti te daré las llaves para que ate desate. Yo los envío, toda potestad me dada para hollar serpientes y escorpiones. Explique la iglesia actual qué papel desempeña. Bueno, bien. En cuanto a esa autoridad. Es claro porque estamos en un periodo eclesiástico. Es decir, antes de Cristo existía la ley. Antes la ley existía la promesa cuando Abraham no existía ley. La ley surge en el desierto con Moisés. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, primeramente sabemos una cosa. Si el Señor, desde antes de la fundación del mundo, permitió que los ángeles que querían quedarse con él se quedaran, se queda la 2/3 parte de los ángeles, y permite que Satanás se rebele, porque dice que hasta cuando fue encontrado en ti maldad, y Dios permite que se rebele con él 1/3 parte de los ángeles, entre los cuales estaban estos que descendieron, sí, y crearon los nefilim. Que no son 3 gatitos. No, eran una cantidad,
huestes de maldad son Sí. grandes ejércitos. Porque son miriadas de ángeles que Dios Así es. creó. Esa es la razón por la cual... Calcúlale la tercera parte. Sí, estamos hablando de billones de ángeles caídos. Te explico Caídos. por qué. Esa es una de las Ah. razones por la cual a veces la gente cree que Satanás es omnipresente. Es totalmente falso. El Señor reprenda al diablo. Amén. Porque hay tantos demonios caídos que son emisarios. Cualquier cantidad de Y hay principados y potestades que dice el mismo libro de Efesios en las regiones celestes que son jefes de un grupo pequeño y todos llegan a una fuente central. Entonces, ¿qué les sigo explicando con esto? Dios, el reino de Dios va a ser cumplido plena y perfectamente después de la venida de Cristo. Así es. Se va a dar el rey, eso vamos a hablarlo y lo estamos hablando los martes también, y usted lo reproduce después en su casa, cuando no puede hacerlo los martes, de reino milenial. En el reino milenial, si usted se da cuenta, todavía va a haber gente caída aquí, Sí, gente que todavía quedó vivo, y lo vamos a gobernar como con vara de hierro, y a los 1000 años Satanás va a ser suelto nuevo, hacer que se rebelen. Eso nos da una explicación de por qué la potestad. No es que Dios va a tomar el dominio de la tierra ahora, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que en este periodo, porque dice que la paciencia, aquí lo dice Pedro, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. En este periodo, Dios lo que está dando espacio, tiempo y lugar para que las personas se vuelvan a Él voluntariamente. Mire lo que estamos viviendo ahora. Algunos se están volviendo a Dios y otros se están haciendo más incrédulos considerando que tienen poder para resolver esta situación. Hermano, pero es que el ser humano es una cosa seria, incluido nosotros, porque no es que tenemos alas ni aureolas ni que somos los más santos, pero el ser humano es tremendo, ¿no? Porque una pandemia, y está el mundo de rodillas. Después que salgamos de la cuarentena, no nos vamos a encontrar con la misma situación que había, ¿cierto? Así es. La economía va a estar golpeada. Ayer veía los periódicos de Alemania, CNN también, que ellos pronostican una hambruna de proporciones apocalípticas. El petróleo por el suelo, bueno, la cantidad de desempleo, las explosiones sociales, una pandemia tiene al mundo paralizado, todo el mundo encerrado en su casa, cuarentena. No me quiero imaginar cuando no sea una pandemia, sino las 7 copas de la ira de Dios en la gran tribulación, los 7 sellos, cayendo los asteroides sobre la fuente de las aguas, las estrellas, cuando haya hambrunas. Sello, ¿sí? Cuando haya hambruna, cuando se toquen las 7 trompetas, cuando esté gobernando el anticristo y Dios esté sacudiendo la tierra, que no va a ser una pandemia, sino cantidades industriales de juicio de Dios cayendo sobre la tierra. Y si una nos tiene de rodillas, ¿qué va a pasar? El ser humano es frágil. Es que esta pandemia, esta pandemia lo que nos ha demostrado a nosotros es que somos hasta fácil de extinguirnos. Sí. Nosotros existimos por pura misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Si una pandemia, y nos tiene en vilo, si no fuera por la misericordia de Dios, que es el que sostiene este planeta, y por más científico, ateo o cuanta gente rebelde haya contra Dios, que tienen que ahora estar asustados, si no fuera por la misericordia del Creador, nos extinguimos y los animales se quedan aquí sin ningún problema. Así es. Lo ves los animales paseando por las calles, lo ves yo lo vi hasta en un yate montado, como unos leones marinos. Así es. En un yate, paseándose por las calles, los animales, nos barre una bacteria, un virus, nos extinguimos y los animales se quedan tranquilos, felices de la vida. El ser humano no es nada. Nuestra grandeza, ¿para qué? Para hacer armas, para destruirnos nosotros mismos. Sí, que el hombre es inteligente, sí.
estamos un escalón arriba de los animales porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios Así y es. tenemos un raciocinio. Pero al lado de los ángeles que estamos hablando, somos otros animales. Ujú. Así nos ven Bueno, los ángeles a nosotros. Los buenos no nos ven con ese desprecio porque están con Dios, pero están hechos con más poderes con nosotros para interactuar hasta en ambas dimensiones. Puede haber un ángel al lado tuyo, invisible, y tú no lo ves. Y si le da la gana, se materializa y tú crees que es un hombre. no puede haber, es que hay. Exactamente. Entonces, nosotros al lado de los ángeles malos y de los buenos también, pero que como son santos, pero los malos nos ven como simple animalitos. Sí, Así nos ven, el ser humano no es ninguna maravilla. Lo único que nos hace grande es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza así es. y Él se hizo hombre para salvarnos. Amén, amén. A diferencia de los Así es. ángeles que pecaron, que leyó Daniel, que están encerrados en prisiones, y Satanás, que es el principal de ellos, también le espera el lago de fuego, lo dice Apocalipsis, y sabe que le queda poco tiempo, pero el ser humano es frágil. Lo que yo quiero preguntarle, hermano, es, entonces, esa autoridad del hombre de la iglesia que Jesús le delegó de atar y desatar, específicamente a qué se refiere en este Bien, periodo eclesiástico. bien. Estamos hablando que cuando Pedro le dice al Señor, buscaba la cita yo al principio de Mateo 16, estamos hablando como de los versículos 19 en adelante. El Señor, hay dos hechos una vez que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice, no te reveló ni carne ni sangre, sino Así es. el Espíritu, ¿verdad? Bien. El Señor le dijo, tú eres Pedro. Cuando vemos los textos originales significa Petros. Piedra pequeña. Piedra pequeña. Sobre esta roca, refiriéndose a él, edificaré mi iglesia. Todos los que tienen algo que ver con movimiento de tierra o alguna cosa, tú vas a ver que hay piedras que pueden ser del tamaño de un sofá, del tamaño de un mueble, pero a veces te encuentras una superficie que es una roca, una masa tan enorme que sobre esa masa tú puedes poner fundaciones y levantar un edificio entero, un edificio entero. Él dice, sobre mí, se va a edificar la iglesia. Recuerden que las construcciones más sólidas se hacían con rocas, con piedras grandes, pero se tenía que hacer sobre una edificación, sobre una base fuerte. Por eso dice que Él es, dice el Señor, Él es la piedra, la roca grande que desecharon los edificadores. Es decir, hay una gran masa de roca, que es la que hace que los ángulos de las que sostienen un edificio se peguen y ese edificio no se va a mover nunca. Ese es Cristo. Entonces Pedro más adelante lo explica, porque Pedro lo explica. Vamos a leerle primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8. El mismo Pedro es el que está contestando todas las preguntas acá. Por eso que la primera regla de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Pedro 2, 4 al 8 dice así. Acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, pero ahí usa una roca enorme. ¿Sabe por qué dice piedra viva? Usted sabía que las rocas se expanden, se levantan, crecen, pareciera que estuviera viva. Las piedras pequeñas no cambian, las rocas pequeñas ya no cambian, pero esas masas enormes sobre las cuales se puede edificar algo sí. Bien, dice, vosotros también como piedras vivas, es decir, Pedro está diciendo, ustedes que le entregaron su vida a Cristo son igual a mí, una piedra. Así como el Señor me hizo que yo era una piedra, ustedes también son una piedra. Está diciendo Pedro. Todo esto lo estoy diciendo para volver al texto que habla de las llaves. Bien. Sed edificados como casa espiritual, la iglesia, casa espiritual,
Y sacerdocio santo, los que podemos interceder, hablamos de potestad ahí, ¿verdad? Sacerdote, el que puede interceder por el hombre ante Dios. Esa es parte de la autoridad y de las llaves. No sé si me estoy explicando. Las llaves del, ¿qué? Reino. Y dice así, sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual, aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Ahí está la respuesta a las llaves del reino. El Señor se lo está diciendo a Pedro, porque Pedro reconoció que era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Le dijo, tú vas a ser una piedra, pero dice que ahora nosotros somos esa piedra. Y él le dijo, yo te daré las llaves del reino. Lo que atares en la tierra será desatado y lo que desatares será desatado. Quiere decir, Entonces nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios. No la autoridad que dice, yo te ato, esta autoridad del nuevo evangelio, que hacen decretos para atar huracán y el huracán viene más berraco, perdone la palabra, más, yo no quiero que sigan orando más por huracanes, hacen atando los virus y los virus vienen peor y muere más gente. Eso no tiene nada que ver con eso que ellos dicen. Está hablando de que nosotros, como sacerdotes, vamos a interceder por la gente para darle la oportunidad de venir al reino de los cielos. Pero entonces la autoridad no es para apoderarte del mundo o para estar atando, desatando o decretando, sino que es para efecto de predicar el evangelio del El rey, evangelio para predica hollar y serpientes y desata. escorpiones y sobre esos espíritus que tienen cautivas a las Así es. personas, para echarlos fuera y para que el evangelio de Cristo sea predicado y las En el personas mundo. vengan a la luz de Cristo. Así es. Daniel, cuando Jesucristo le dice a Pedro que se lo reveló el Padre todo esto, él dice que, como el hermano mencionaba, que él iba a, sobre esa roca, edificar su iglesia. A tu parecer, ¿a cuál iglesia se refiere él? ¿Será a la iglesia de Roma, la Vaticana? ¿Será a las iglesias evangélicas cristianas de las diferentes denominaciones? ¿Será el edificio donde me congrego? ¿A qué se refería Jesucristo cuando dijo? Porque la autoridad de que estamos hablando, él se la delegó a la iglesia. Y de allí que muchos, bueno, se sientan con el poder y hasta representantes de Cristo en la tierra. Para efecto tuyo, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? No, nosotros somos la iglesia. Amén. Así Nosotros es. somos el templo del Espíritu Santo. El Señor nos dijo en su palabra, vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, Dios no habita en una casa hecha por hombre. ¿Acaso Él tiene necesidad de eso? Dice su palabra. Yo habito aquí en el cuerpo, en el corazón. En el corazón es donde Dios está. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que a veces nos... Daniel, pero cuando tú dices nosotros, ¿quiénes? Porque sí, el Espíritu Santo mora en las personas ahora, lo que hemos recibido el beneficio ese de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque cuando Él y que nosotros lo hemos aceptado. Amén, amén, así es. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, crees en tu corazón y crees que Dios lo levantó de los muertos y confiesas con tu boca, ya tú vienes a ser parte de esa iglesia. Vienes a ser parte de los hijos de Dios. O sea, anteriormente uno está separado, ¿no? Pero cuando tú confiesas y reconoces la grandeza y lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, eso te convierte de una vez. Por su gracia nosotros somos salvos. Él no se está refiriendo a X iglesia o a un edificio, porque mucha gente tiene
muchas ideas, mucho fundamento. Han puesto muchos fundamentos que no tienen nada que ver con la iglesia. Y cuando el Señor le dijo a Pedro ahí, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, porque Él es el Señor, la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Amén. O sea, Así los creyentes, eso es la iglesia. Ahora no hay culto, no hay reuniones, no te puedes congregar en ningún edificio y por eso vas a dejar de ser iglesia. No, la iglesia está ahí. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros, los lavados por la sangre del Cordero, los que confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Esa es la iglesia a que Él se refiere ahí. Sí, porque, o sea, tú estás en lo correcto, porque la primera vez, yo creo que tú lo mencionaste en el programa anterior, la primera vez que se menciona el término iglesia fue ahí en la Amén. confesión de Pedro, que es Amén. eclesia en griego, pero Amén. eso iba relacionado ¿a qué? A la confesión de Pedro, que es lo que tú estás diciendo ahora. Así es. Tú quieres ser parte de la iglesia, confiesa lo mismo que Pedro, que Él es el Amén. Así es. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces tú Amén. vienes a nacer de nuevo del agua y del Espíritu y tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero porque aceptaste y confesaste con tu boca lo mismo que Pedro. Y entonces Amén. tú tienes la potestad que habla el hermano Luis ahora que te delegó Jesús como parte de la iglesia. Pero no es de que porque me bautizaron de chico, yo soy No, nada de la tiene que ver. iglesia que el Señor reconoce, porque No. tú te puedes creer parte de la iglesia. Es más, para no solamente enfocarlo en la iglesia católica, que es la que Así es. bautiza niños, también la evangélica. Tú Así te es. puedes haber Amén. criado y sea hasta hijo de pastor en la iglesia evangélica. Y no eres parte de la Pero, Amén. iglesia Sí. espiritual. exacto, pero para efecto de Dios serás iglesia, porque hay que dar el paso que dijo Daniel, a aceptar a Jesús, confesarlo como Pedro, para que Dios te reconozca, porque dice que aquel día final, un montón de gente se va a sorprender porque el Señor le va a decir, ¿y de dónde tú saliste? Porque yo No no te te conozco, conozco, dice. hacedor de maldad. Dice Señor, y eran gente poderosa, hacían de Ahí todo. no, ahí no se está refiriendo a hermanitos recién convertidos. Está No. hablando de líderes, Hacían milagros, predicadores, hacedores de milagros. sí, echaban fuera En tu nombre, demonios, Señor. En tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor le va a hacían de decir, todo. nunca te conocí. Apartados. Ujú. Pero bueno, lo que digo yo es que la iglesia es como dices tú, tienes que confesar para que Dios te reconozca como tal y te dé la autoridad que habla el hermano Luis, que no es para andar desatando y atando a los locos, sino para predicar el evangelio a los demás. Porque la iglesia verdadera, para los que todavía no saben si son parte de la iglesia que el Señor viene a llevarse y a rescatar de lo que se aproxima sobre el morador de la tierra, que no es nada bueno. El hermano Luis lo está enseñando los martes. Nos vienen Amén. 7 años de tribulación, no a nosotros, porque la iglesia va a ser tomada primero. Un gobierno de un nuevo orden mundial que Daniel ya lo mencionó en reiteradas ocasiones, que ya la plataforma está. De hecho, este tema del coronavirus parece como un ensayo de lo que viene. La libertad es coartada, ya la gente acostumbrada que su vida no depende de ellos, ni salir a la tienda. Digo, con esto no lo estoy invitando a que rompan la cuarentena. Lo que le estoy diciendo es que vean que ellos no son dueños ni de sus propios actos, porque hay un Amén. gobierno que va a tomar la coyuntura para decir hay que unificar a todo el mundo con una salud para todos, porque la pandemia no conoce frontera, con un sistema económico para todos, con una política, y en eso están ellos, y la iglesia se va, pero la iglesia verdadera que se va con Jesús antes de que tome posesión el anticristo y su nuevo orden mundial, tiene 3 características. Una, la que dijo Daniel, es la iglesia que confiesa a Jesús, Amén. ¿cierto? Pero si yo estoy en una iglesia, digamos evangélica, pero resulta que en mi iglesia no me hablan de Jesús, pero ¿cómo esa iglesia funciona? Si esa iglesia no está predicando a Jesús, si la iglesia de Jesús, Él le dijo, ir por el mundo, predica el evangelio, el que creyere se salvó, el que no se condenó, haz discípulo, recibiréis poder, me seréis testigo,
y por todo el mundo me seréis testigo. Entonces la iglesia de Dios es testigo. Confiesa a Jesús a los demás. Para eso está la iglesia aquí con una gran comisión. La segunda característica es que se guarda en santidad. Pero si mi iglesia, llámese como se quiera llamar, tenga el apellido que tenga, católica, evangélica, lo que sea, resulta que solo no me hablan de Jesús, ni forman obreros para que prediquen al mundo de Jesús, pero tampoco te hablan de santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y el pecado es un tema tabú porque no vamos a incomodar a los hermanos. Así que no, déjalo que pequen y que diezmen y que den plata y que pacten y todo es bonito y vas a ser millonario y dame toda tu plata, pero nada de que predica Jesús, de que guárdate en santidad, porque también tú dijiste la otra vez las vírgenes, ¿verdad? Que las sensatas guardaron aceite porque velaban y oraban esperando al rey, se la guardaban en santidad. Pero si tu iglesia falla en esas dos cosas, no es una iglesia activa en la predicación, en la confesión de que Jesús es el Mesías como Pedro lo confesó. No alumbra al mundo con esa luz de Cristo, no anuncia sus virtudes. Resulta que el tema de la santidad es un tema periférico que ni se menciona, es tabú, no incomode a la gente con eso. Y esa iglesia tampoco tiene la tercera característica, que es que anhela el retorno de su rey. Porque mira lo que dijo el hermano Luis, la potestad es eclesiástica, ¿verdad? Porque la iglesia está aquí ahora predicando a Jesús, pero no hemos tomado posesión de la tierra como en el Edén, porque lo va a hacer Jesús. Entonces la iglesia tiene que desear fervientemente, anhelar el retorno del deseado de las naciones, que es su rey. Pero si yo me siento cómodo aquí y yo quédate por allá que no hemos tomado dominio, déjame seguir haciéndome rico y millonario. No venga, no nos dañe la fiesta. Digo, esa iglesia es rara. Es rarísima, porque esas son las tres características, ¿verdad? Y la iglesia espera a su rey, como dice el Apocalipsis, que el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Entonces, todo el mundo no es iglesia. Nosotros no somos santos. Yo no voy a hablar de que tu iglesia no es la iglesia de Dios. De hecho, en Apocalipsis, cuando Jesucristo le da el mensaje a las iglesias de Asia Menor, esas iglesias había toda clase de locura. Dice que había la doctrina de los nicolaitas. Jezabel se paseaba con un espíritu de sexualidad en la iglesia. Una, bueno, estaba fría. Otra se creía que era rica mamá, pero no era rica en Dios. Y aún así Jesucristo le dio el mensaje y de que se arrepintieran, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para llamarnos a todos, incluido nosotros mismos, al arrepentimiento. Amén. Porque queda poco tiempo. Y si Jesucristo envió a su ángel para advertir a las iglesias Apocalipsis, no somos nosotros los más santos que vamos a decir, no te congregues o tu iglesia no es de Dios. ¿Me explico? No, eso no nos corresponde. De hecho, Jesucristo mismo cuando vino, dice que él purificó el templo y él le llamó que era cueva de ladrones en Jerusalén, ¿verdad? Pero todavía decía que era la casa de su padre. Así es. Que era una casa de oración. Entonces, no estamos aquí diciendo, míranos, que nosotros somos los santos y lo que te decimos cuál iglesia es de Dios y cuál no. Te estamos hablando conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque no queda tiempo. Así es. Amén. Así es. Para que tú revises tu vida y para que tú pelees por tu salvación tú mismo. Porque como dice Daniel, ahora no nos estamos congregando. Resulta que la iglesia no es tu grupito, no es tu feudo, no es tu finca, no es tu edificio, no donde tú te congregas, no es tu grupo exclusivo, eso es una secta. Son las sectas las que te dicen que si tú no vas al grupo de ellos no eres salvo. Aquí nosotros sabemos que cuando Jesús venga, se van católicos, evangélicos, se van todo aquel, como decía Daniel, que creyó en él y confesó su nombre. Lo que te estamos diciendo es que queda poco tiempo, que Jesús viene. Y no te estamos diciendo que si tu iglesia no cumple las tres características, que no te congregue. No, te estamos diciendo que ores tú. Así es. Que busques la Biblia tú. Así es. Que busques de Dios tú mismo para que el Espíritu te diga después de esta cuarentena qué tú tienes que hacer. Porque Jesucristo dice, tranquilo, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Yo le voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el que lo va a guiar a toda la verdad.
y el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad y te va a decir, sí, quédate ahí, ora por tu pastor, para ver si comienza a dejarse de fábula y a predicar de que Jesucristo Así es es. el Hijo del Dios viviente, a predicar que hay que guardarse en santidad porque no queda mucho tiempo para que el rey venga y se va a llevar a los que estén con sus ropas limpias, vestido de vestidura de boda, listo, esperando al maestro, y para que también predique que Jesús viene y que no se conforme con este tiempo, porque hay algo que el hermano Luis siempre ha dicho, y yo estoy muy de acuerdo, que él dice que hay hermanos predicando de aquí a 20, 30, 40, 50 años a las iglesias. Él lo dice los martes, lo ha repetido en varias enseñanzas, que no hay tiempo para eso. ¿Cómo yo le voy a subliminalmente decir a mi iglesia que, bueno, sí, de aquí a 50 años, no? Predícale la verdad, que todas las señales se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ahora, no estoy diciendo que le diga que no estudien, que no trabajen. Hay que trabajar mientras dura el día, porque la noche viene que nadie podrá trabajar. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que no le mienta a la gente, porque las profecías se están cumpliendo. Y la iglesia tiene que estar en lo que están, en la gran comisión, santificándose y esperando al maestro. Hermano Luis y Daniel, para que aporten algo y vamos aterrizando entonces por la conclusión. Ya, voy. Digo, la salvación es individual. Cuando Dios viene, Él viene a buscarte, no porque tú perteneces a X denominación o a X edificio, no. Eso es individual, Él va a mirar tu corazón. Entonces, cuando tú te presentes delante de Dios, Él va a echar tu obra al fuego. Amén. Para ver si esa obra tiene validez de verdad o no. A él nadie lo va a poder engañar. A él nadie lo va a poder engañar. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer en este momento que estamos pasando esta prueba mundial? Porque el Señor ha zarandeado a la iglesia de una manera para que reaccionen, ¿no? Pero todavía hay gente que están con eso de, no, podemos congregar, pero tú tampoco te vas a congregar a ningún lado. Hey, tú tienes que predicar la palabra, independientemente si te congregas o no te congregas ahora mismo, en la situación que estamos pasando. Busca el método de anunciar la palabra. Amén. Porque esa es la gran comisión. Nosotros tenemos que darle cuenta al Señor. Amén. Cuando nosotros vayamos al cielo, no le vamos a dar cuenta a ningún hombre, porque ningún hombre se colgó en un madero y derramó su sangre por nosotros. Así es. Al único que debemos de darle cuenta, y el pastor de las ovejas, la cabeza de la iglesia, la que fundó la iglesia, con esas bases sólidas, en el nombre de Jesús, fue nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Hay que seguir sus normas, que Él nos dice, en su palabra, nos alienta a que cuando veamos la higuera, que sus ramas sus ramas tan tiernas y salen sus hojas, aprende de esto. Tú la ves y reconoces y dices, ya viene el verano. Así dijo el Señor que hay que interpretar los tiempos que estamos viviendo ahora. Amén. Jamás en la historia se había presentado una situación como esta. Todo el mundo encerrado en su casa, nadie puede salir, te tienen controlado. O sea, están como practicando cómo manipularte ya. O sea, te están preparando psicológicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya se quiere presentar el inicuo, el que ya sabemos. Se quiere presentar, pero todavía la iglesia está ahí. Hay personas que todavía están orando. Elías, cuando estuvo en la cueva, se sintió un poco deprimido. Él pensó que él era el único que estaba. Y el Señor, ¿qué le dijo? No, yo tengo un remanente. Tú no te preocupes por eso. Tú no eres el único. Yo tengo un remanente. Cuando el Señor estaba predicando en este mundo, los discípulos le dijeron, Señor, ahí hay unos que están anunciando tu palabra. ¿Lo reprendemos? Ok. Y el Señor, ¿qué le dijo? El que no es conmigo es contra mí. Déjalo que predique. Déjalo que predique. No se le puede poner bozal al buey que trilla.
si tú sientes un llamado de predicar la palabra, ya sea en las redes, donde sea, el método que utilice, predícalo. Eso te lo mandó el Señor, la gran comisión. Más nadie te mandó a hacer eso. Tu autoridad es el Señor Jesucristo. Y tú tienes que agradarlo y deleitarte haciendo su voluntad. Porque para eso somos nosotros salvos, para hacer la voluntad de aquel que nos llamó, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Así es. para que alumbremos. ¿O es que vamos a meter nuestra lámpara debajo de una cama? ¿A quién vamos a alumbrar ahí? Nosotros somos la luz del mundo. Si el mundo está en tinieblas, si el mundo está complicado, bueno, es momento de empezar a alumbrar ya. Olvídate de lo que quedó atrás, olvídate, alumbra, llénate de su presencia, del espíritu, del aceite ese, para que esa lámpara se mantenga alumbrando, para que la gente reconozca cuál es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Amén, amén, así es. Todo lo que Hermano quería Luis, decir. una palabra. Sí, a los que nos están escuchando, la única forma de ser salvos es creyendo que Jesucristo es Dios hecho hombre, Amén, amén, así es. Amén. que por su sacrificio en la cruz del Calvario nos limpia de todos nuestros pecados con su sangre, y que Él resucitó al tercer día entre los muertos, levantando su cuerpo de carne, porque fue perfecto y la muerte no podía retenerle. La sangre de Cristo no tiene ningún efecto en tu vida si antes tú no has reconocido que eres pecador, que te arrepientes de tu pecado y que necesitas que solamente Jesús te limpie el pecado. Amén. Antes que tú hagas eso, la sangre de Cristo no tendrá ningún poder sobre tu vida. Una vez que tú reconoces que eres pecador y reconoces que su sangre te ha limpiado, ya la sangre de Cristo estará cubriéndote permanentemente. Así es. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Cómo vas a vivir en santidad como a Dios le agrada? El Espíritu Santo vendrá a ti, porque el Señor lo dijo. No los dejaré huérfanos, como citó nuestro hermano. Amén. Enviaré otro consolador. Ese Espíritu Santo te va a traer paz, te va a traer fe, y ese Espíritu Santo va a transformar tu vida hasta el punto que vas a agradar a Dios aún con tus pensamientos. Entonces, todas las promesas de Dios van a ser para ti, porque las promesas de Dios son para los hijos. Amén, amén, así Él es. es el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Bueno, yo voy a compartir un pasaje antes de que terminemos para regalárselo a las personas que nos ven y a los que nos escuchan. Y concluimos ya. Déjame compartirles aquí la pantalla rápidamente. Listo. ¿Lo ven, verdad? Sí. Sí. Apocalipsis 22:10 en adelante. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto. Bueno, los que no quieren temerle a Dios, pues, y dicen que el Señor es relajo, que puede ser burlado o que ellos son ateos. Bien por ellos, pues que sigan injustos. La Biblia lo dice, pero el tiempo sigue corriendo. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que cree que el pecado, pues digo, es el fin de la vida y que podemos jugar al cristianismo y que no hay que santificarnos y que el Señor no va a levantar aunque estemos con vestidura inmunda, pues que siga inmundo. El que practique la justicia, que la siga practicando, y el que es santo, que se santifique todavía. Y nosotros no podemos santificarnos por nosotros mismos, es una obra del Espíritu, pero para eso hay que dar el paso que dijo el hermano Luis, rendirnos a Jesús como el Mesías, como lo confesó Pedro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, que es la tercera característica de una verdadera iglesia. Es la iglesia que predica la venida pronta de Jesús. Pero si la iglesia falla en eso, Dios tenga misericordia para que no caiga en el grupo de lo que el Señor le diga, no te conozco, apartado de mí, porque la iglesia, reiteramos, confiesa a Jesús, se guarda en santidad porque se llena del Espíritu, que es el que produce la santificación, y anhela el regreso del Rey y le predica a otros, los alerta cual atalaya, que el tiempo está cerca, como estamos leyendo aquí. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús. Amén. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Gloria a Dios. Tiempos finales. Dios le bendiga a todos ricamente. Amado Radio Escucha, los que nos vean y recuerden, Jesucristo viene pronto. Él es el camino, la verdad y la vida al Padre. No hay tiempo que perder, iglesia. Si estás tambaleando, todos hemos pasado por eso, pero este es el momento, es el último llamado, esta pandemia de Dios a la iglesia, para que se santifique, porque el Señor viene ya, y el mundo para que venga Él, y el que no, que bueno, sea que siga siendo injusto. Pero igual vamos a rendir cuenta todos a Dios, y no queda mucho tiempo para que escapemos. Apúntate en el libro de la vida con la sangre del Cordero, confiésalo como el Hijo del Dios viviente, y ahí vamos a estar en la boda del Rey muy pronto. El Señor le bendiga ricamente. Amén. Amén. Saludos, hermanos. Sí.